Hola queridos amigos, bienvenidos a Radio Ecotrackers, la radio sin fronteras, que hoy les va a hablar acerca de lo que está sucediendo en Ecuador y lo que ha sucedido fundamentalmente en esta semana y lo que hemos aprendido de nuestro pasado. Ecuador, como ustedes saben, se ha convertido en el país más violento de América Latina, el mayor exportador de cocaína del mundo por vía marítima y además especialmente Europa, y también se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo. ¿Cómo pasamos de ser uno de los países más pacíficos del planeta Tierra a ser uno de los más peligrosos del mundo? Bien, esto es algo que tenemos que entender. Durante muchos años, estamos hablando de desde 1830, en que existe la República del Ecuador, hasta 1900, hasta el año 2022, 2023, el Ecuador era considerado uno de los países más pacíficos de Sudamérica, justamente porque se pensaba que era un país demasiado pacífico. Le fue fácil al Perú arrebatarle en 1941 la mitad de su territorio amazónico y casi la mitad de su territorio nacional, es decir, 220.000 kilómetros cuadrados, dejándolo al Ecuador en 280.000 kilómetros cuadrados que posee en la actualidad. Esto sucedió debido a que Estados Unidos, junto con Perú, le hicieron una guerra relámpago a Ecuador que apenas duró 4 días en el año 1940. Y en este diciembre de 1940 invadieron las provincias del Oro, Loja, Morona Santiago, Salmora Chinchipe y un bloqueo al puerto de Guayaquil. En esta guerra relámpago, financiada por Estados Unidos con la finalidad de apropiarse del caucho que estaba al norte del río Amazonas, cuando Iquitos era el principal proveedor de caucho de Estados Unidos, y los caucheros de Iquitos le dijeron al gobierno norteamericano que si quería más caucho tenía que invadirse Ecuador, porque ahí estaban las mayores cantidades o la mayor cantidad de bosques caucheros que existían en el norte del río Amazonas. Es así como perdimos en esta guerra relámpago y luego en el Tratado de Río de Janeiro 220.000 kilómetros cuadrados, pero el presidente Velasco Ibarra en 1945, cuando llega a su segundo mandato, desconoce el mencionado tratado debido a fallas geográficas y sobre todo porque, de acuerdo con la Carta de la OEA, fue un tratado impuesto mediante coerción y ocupación militar, y esto invalidaba al tratado. Pero en 1997, luego de la guerra de Cenepa, Ecuador, que tuvo una guerra en 1995 en esta misma zona, en la zona del río Cenepa, logró frenar al ejército peruano por primera vez, y en ese momento, luego de la guerra, cuando Fujimori era presidente y al mismo tiempo dictador del Perú, para 1997 se firma un tratado entre Yamil Mahuad y Fujimori en el Palacio de Itamaraty en Brasilia, que ratifica los límites que había tenido el tratado de 1941, en el que Estados Unidos inclusive fue el garante de ese plan. Curiosamente, después de aquel tratado de Itamaraty, firmado en 1978, 2 años más tarde, nuevamente Estados Unidos vuelve a Ecuador y primero ocupa la base de Manta por 10 años y finalmente vuelve a ocupar Galápagos en el año 2022, gracias al presidente Guillermo Lasso, que canjea, entre comillas,
parte de la deuda externa de Ecuador de 1.600 millones de dólares por un alquiler de Galápagos al ejército norteamericano, que tiene ahora una base en la isla San Cristóbal. Desde ese entonces hasta la fecha, Estados Unidos controla no solamente Manta, a la que ha vuelto el mes pasado, sino que también controla 200.000 kilómetros de mar territorial en las Islas Galápagos. Esta es la circunstancia en que se ha movido Ecuador, pero a partir del año 2020, después de la pandemia y después de la crisis económica, Ecuador entra en una espiral de violencia, pues la pandemia le afecta más que a ningún otro país de América Latina. Esto se debe fundamentalmente a que es un país que se encuentra dividido por la cordillera de los Andes en 3 zonas. En realidad son 3 países, y la interconexión vial especialmente, y luego la interconexión aérea, fueron fundamentales para crear un estado unificado. Esto se vio bastante afectado prácticamente durante un año, en el año 2020, con la pandemia y la cuarentena, el distanciamiento social, el cierre de las carreteras, de los puertos, de los aeropuertos, y esto produjo tal estrago en el país que la economía de la costa, la economía de la sierra y la economía de la Amazonía, y a su vez la política de la costa, la política de la sierra y la política de la Amazonía se vieron muy afectadas. En ese momento, la sierra era la que se vio más perjudicada porque su economía no tenía la capacidad de recibir dólares. Su economía se funda, la mayor cantidad de dólares que recibe la sierra ecuatoriana se deben a la exportación de flores, brócoli y al turismo, en tanto que la costa logró reactivarse de alguna manera económicamente mucho más rápido que la sierra, cuando el Ecuador comenzó a sentir los primeros tropezones de su exportación petrolera y una sequía abrumadora que le afectó seriamente durante los últimos meses del año 2024. Esto permitió, junto con la destrucción de la industria del camarón, que las migrantes que habían llegado al borde costero durante el gran boom del camarón, miles de ecuatorianos que vivían de la industria camaronera, trabajando en las camaroneras, en la recolección de larvas, en la construcción de piscinas camaroneras, en la destrucción de los manglares, en la captura de las hembras ovadas en el mar, se vieron obligados, después de la crisis de 1997 por la Mancha Blanca, a migrar. Comenzó una migración primero a Centroamérica, y esto abrió la ruta para que los lancheros que llevaban migrantes a Centroamérica comenzaran a transportar cocaína a Centroamérica. Pero luego estos lancheros, estos pescadores, se vincularon con las mafias de Colombia y de México para crear la gran exportación de cocaína desde los puertos ecuatorianos. Finalmente, con la llegada al gobierno de Guillermo Lasso y sus vínculos con la mafia albanesa, y actualmente la llegada del mayor exportador de banano a Guayaquil a la presidencia, Ecuador se ha convertido en el mayor exportador por vía de los barcos, desde el puerto de Guayaquil, de cocaína fundamentalmente a Europa, en la mayor parte en los barcos del presidente, y gracias al trabajo y al gran territorio que tiene la mafia albanesa.